pesar de la calor y el buen tiempo, nosotros estamos aquí para servirles y para ofrecerles toda la información que acontece en la Diputación Provincial. Por ello nos acompaña hoy Tono Cases. Muy buenas, Tono. Muy buenas. Y a mí, en primer lugar, me gustaría que habláramos del terrible incendio que azotaba a la Sierra Espadán la pasada semana, que se producía en Artana. A mí, como ha sido presidente del Parque Natural de la Sierra Espadán, sabes en qué estado se encuentra y también lo difícil que es en zonas escarpadas, como sucedía en Artana, y más el favorcito del viento y la calor, pues que provocara esa pérdida de más de 700 hectáreas del parque. Correcto. Al final han sido 1.600 más en o total, menos en total, ¿no? Y 700, como muy bien dices, dentro del parque. Y yo creo que hay que dar gracias. Además, ¿no? Después de, aunque uno ve esa superficie tan extensa, hay que dar gracias, por una parte, a las personas y a los medios que estuvieron en el incendio, pero luego hay que dar gracias también que al final las condiciones climatológicas y demás no fueron tan adversas como se preveían, porque la verdad de esas 1.700 hectáreas, casi 1.000 se quemaron entre la primera tarde y en ese primer día. Lo que pasa es que luego la primera noche, de lunes a martes y demás, fueron bastante húmedas, con poco viento, y la verdad que favoreció que no se hiciera un incendio que hubiera sido de un incendio para recordar, porque además es una zona, sobre todo hacia las zonas que iba de Alcudia de Veo, de Tales, incluso la zona de Aín, zonas con muy poquitos viales, muy pocos sitios donde... Y una zona también tenemos que recordar, aunque te corte tono, porque si nos metemos en Aín, Alcudia de Veo, sí. Toda esa zona, esos hermosos alcornocales y esos helechos que los tenemos ahí, pues los hubiésemos perdido. Sí, es un punto muy significativo. Por supuesto, hubiera llegado muy fácilmente a lo que es el corazón del parque. Ya sabes que el parque tiene una parte central donde existe el alcornocal no hay en toda la Sierra de Espadán, pero sí que está en esos miles de hectáreas en el centro del parque, y sin embargo, pues ya digo que sobre todo la acción de los medios, porque tuvimos la suerte de que en otras comunidades alrededor de la Comunidad Valenciana fue un día que, aunque hacía mucha calor, no hubieron incendios, por lo tanto muchos medios pudieron venir de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Murcia, del Ministerio. Sí, las cotas altas estaban rondando los 500 efectivos en momentos punta. Y 30 medios aéreos. Cuando si eso se complica con otro incendio en otra comunidad autónoma, o un par de incendios que hubo en la Comunidad Valenciana que hubieran sido más peligrosos, pues en vez de tener 30 medios tienes 15, tienes 14 o 15, pues seguramente hubiéramos hablado de otras hectáreas quemadas, ya digo, sobre todo porque los medios terrestres era una zona donde es muy difícil acceder, o sea, casi todo el trabajo inicial era con medios aéreos, incluso también la inversión térmica hacía que el humo estuviera muy bajo en los montes, e incluso los medios aéreos durante unas horas del día siguiente no podían trabajar. Entonces yo creo que al final hay que agradecer la labor, ¿no? Y casi que ha sido una semana, porque creo que se dio por controlado ayer, el lunes a las 3 de la tarde. Por controlado, quiere decir que ha sido una semana de trabajo. Incluso aún siguen habiendo medios en la zona, porque cuando se produce un incendio así siempre quedan zonas calientes, zonas donde hay zuecas, donde hay troncos grandes que se tarda en acceder, aunque estén dentro del perímetro, y ha hecho pues que sea un incendio que podía haber sido, siempre duele, ¿no? Que se quemen hectáreas, sea dentro del parque, sea fuera de parque. Sobre todo lo padecen más los habitantes de esos municipios, de Artana, de los que al final se les ha quemado parte de ese pulmón que tienen. Pero al final como decía al principio, creo que tenemos que dar gracias que las condiciones y los medios hicieron de que a lo mejor no estuviéramos hablando de un incendio de 8 o 10.000 hectáreas, que hubiera sido muy fácil llegar a esos números si las condiciones hubieran sido otros y los medios hubieran sido otros. El fin de semana, hablando del incendio, varios medios de comunicación anunciaban una carta que ya mandó en el año 93, si no recuerdo mal, Germán Vidal, solicitando el permiso tanto a ganaderos de vacas, toros, cabras u ovejas, que se les ceda un paso para limpiar. Sería una forma como antiguamente se adecuaban los montes. Las prohibiciones con ciertas plantas autóctonas y también en extinción, pues ha hecho peligrar esa actividad que era muy fructífera a la hora de que todo el sotobosque
todo lo soto bajo, claro, se lo comían los animales. ¿No os habéis planteado desde la Diputación solicitar algún tipo de permisos para que esto se pudiera llevar a cabo y así serían una de las actuaciones más de limpieza? Mira, Germán, como bien comentas, él tiene mucha experiencia en esto porque él en el Prat de Cabanes, él sabes que la ganadería la tiene en Cabanes y ha utilizado el Prat, que incluso era un parque o es un parque natural, lo utilizó durante muchos años para tener allí el ganado, hasta que poco a poco, tema de autorización, lo dejó de hacer, y cuando luego ha intentado volver a tener autorización, la administración es muy complicada a la hora de otorgar esos permisos, ¿no? Porque tienes que tener un poco ordenado, tienes que tener un plan, y sí que es cierto que es una de las alternativas, ¿no? Cuando hablamos de incendios siempre hablamos de por una parte, el buscar alternativas a las quemas agrícolas, que en muchas ocasiones son las que producen esos inicios de incendio, y por otra hay que buscar alternativas a lo que es la limpieza de monte. Si nos vamos 50 años atrás, no nos plantearíamos eso porque el monte se utilizaba, se sacaba la leña, se cortaban pinos, pero ahora llevamos ya muchos años donde la gestión forestal es casi nula. Y la posibilidad de que existieran ganados de cabras, ganados del tipo vacunos en algunos sitios, en los montes, pues sí que es cierto que haría que ese sotobosque estuviera más limpio, por lo tanto el combustible en caso de un incendio siempre es menor. Hay alguna iniciativa en Calderona, hay alguna iniciativa en propio Sierra Espadán, en Alfondeguilla hay un ganado de cabras, pero claro, es complicado, pero sí que hemos de buscar y la administración tiene que facilitar a quien tenga esa iniciativa con los condicionantes que sean necesarios, pero yo creo que hemos de tener un poco menos miedo a actuar en la naturaleza. El mayor impacto que hay en una zona forestal es lo que ha pasado ahora, cuando se queman 1.000, 2.000 las hectáreas, ese sí que es un impacto que tarda 20, 30, 40 años en que haya una cubierta y 50 años a lo mejor en que vuelva a haber unos pinos y demás. Cualquier actuación que se haga de áreas cortafuegos, de utilización de ganadería en los montes, puede generar impactos. Por supuesto que si tienes cabras o tienes vacas o tienes tal, habrá alguna fuente que, no sé, que la estropearán, que habrán bancales de piedra que pueden, como antiguamente prácticamente, y esto se ha visto en el incendio, prácticamente casi todo lo que se ha quemado, sobre todo lo que se iba cerca de Artana y demás, se veía que eran bancales que en su día estuvieron cultivados, pero ahora no. Pues que haya un ganado y que haya parte de esas piedras que las desmonte. Es que ahora es cuando se produce erosión, no puede producirse erosión si llegan aguas, si llegan lluvias fuertes. Entonces yo creo que desde la administración se debe de, no abriendo el grifo, pero sí ser comprensivos y ser flexibles y que es necesario actuar en el monte, porque esto es algo que se veía venir. Está claro que los incendios, cuando no son naturales, o sea, cuando hay un rayo, ¿no? Pero la vegetación no arde porque haga mucha temperatura tal, pero con cualquier, una vez se produce el inicio, si el monte está como está, y la Sierra Espadán y más la sequía que hemos tenido mucha este año. Sequía, mucha vegetación, pero yo creo que hay que actuar, no hay que tener miedo cuando se plantean actuaciones de hacer desbroces, de hacer fajas auxiliares en carreteras, en caminos. Yo creo que los grupos conservacionistas, el senderista que le gusta andar por la sierra, tiene que comprender que son actuaciones que al final benefician. Muchas veces oyes a los que utilizan los medios aéreos, y sobre todo en estos incendios, que se veían un poco diciendo ¿dónde hacemos la descarga? Es decir, porque, y lo que hablamos, suerte que habían muchos medios, porque si hay pocos, seguramente cuando vuelve la siguiente descarga, donde has descargado, vuelve a haber fuego. Entonces, hemos de buscar modos de que haya discontinuidad, no solo con áreas cortafuegos hechas, sino con cultivos abandonados que se vuelven, no por el aprovechamiento que puedan tener ese cultivo, pero sí porque hay una discontinuidad. Si al final en el monte lo que necesitamos es discontinuidad para que en caso de un incendio haya sitios donde poder atajarlo. Yo creo que ahí todos hemos de poner, los ayuntamientos facilitar, la administración con dentro de la norma, pero siendo ser más benevolentes, claro, no ser tan estrictos y facilitar que cuando hay iniciativas de ese tipo se puedan llevar a cabo, porque yo creo que a la larga benefician a todos.
Bueno, hablando de caminos, pues la Diputación sí que se preocupa por el arreglo de esos caminos también, aunque son caminos rurales, también algunas veces son accesos a zonas forestales. Hemos terminado ya esa primera fase y a mí me gustaría que nos dieras una valoración de ella. Pues la verdad que se ha hecho un trabajo intenso, porque ha sido corto en el tiempo, pero con muchos equipos trabajando en toda la provincia de Castellón, y como muy bien dices, cuando hablamos de caminos, yo no diferencio entre camino agrícola, camino forestal, porque al final, para llegar a un monte, primero quizá muchas veces hay que ir por un camino agrícola que se aprovecha para la agricultura y demás, pero al final son accesos para esos medios de extinción que hablamos, que si los caminos están en buen estado, pues llegan con mayor facilidad a los puntos donde hay incendio. Y luego, sobre todo, para todo el mundo que transita nuestros montes, sean senderistas, sean cazadores cuando llegue la época de la caza, sean los agricultores, o sea, todo el mundo que va por ahí, pues por lo menos que tengan los caminos en las mejores condiciones posibles. Es muy difícil llegar a todos los sitios, y menos en una anualidad, porque son miles de kilómetros los que hay en la provincia de Castellón, pero yo se ha hecho un trabajo muy importante que se paró hace apenas 15 días, porque ya ves cómo está el tiempo ahora para poder utilizar maquinaria en el monte, pero que una vez pase el verano se reiniciarán, por una parte acudiendo a los municipios donde todavía no se ha podido llegar, porque al final son 135 municipios, que yo creo que de los 135 de la provincia, excepto 3, todos han solicitado la ayuda, ¿vale? Entonces, el llegar a esos municipios, a todos es complicado en poco tiempo, pero lo que a nosotros más, que estamos aquí en el Alto Palancia, yo comentarte, por ejemplo, que de la zona del Partido Judicial de Segorbe se ha trabajado en 16 pueblos, que prácticamente son todos, y del Partido Judicial de Viver en 23. Entonces, en esta segunda fase, cuando comencemos a mediados de septiembre, pues la intención es eso, llegar a los que no hemos llegado, y por otra parte, algunos de los 39 municipios, Antonio, de 42 que tiene el Partido Judicial de Segorbe, pues, tanto juntando Segorbe y Viver. Sí, pues ya ves, y donde no aparecen aquí, o puede ser que por el tipo de trabajo, porque sí que hay cierto que hay veces que los ayuntamientos solicitan algún tipo de trabajo que quizá pues a veces requiere autorización de confederación, porque son caminos que van muy cerca de los cauces, o a lo mejor algún ayuntamiento que ha preferido, porque tenía alguna actuación previa, o bien del consorcio de bomberos o de Diputación, pero de finales del año pasado, y ha preferido, o bien por campaña de aceituna o tal, que los trabajos se hagan más próximos a esa época, pero ya digo que la intención es, entre mediados de septiembre y el mes de octubre y demás, terminar de llegar a todos esos municipios. Yo creo que es un trabajo que se valora muy bien, mucho por los ayuntamientos, porque al final echas una mano en pueblos pequeñitos que si tuviéramos que contratar una máquina y que estuviera un par de semanas, ya sean desbrozando o arreglando el firme, e incluso algún cementado que también este año hemos incorporado. Hay pueblos que han preferido algún tramo de alguna curva, algún lugar que está con mucha pendiente, cementarlo en lugar de tener la máquina. Y yo creo que vamos ajustándonos y vamos acercándonos cada vez más a lo que solicitan los ayuntamientos. Ya digo que en esta segunda fase terminaremos acudiendo a los que nos faltan, y pues enseguida prepararemos cara a la campaña que viene, porque es una de las líneas que en Diputación tenemos muy claro que hay que seguir, y pues lo prepararemos y la intentaremos mejorar viendo la valoración de los ayuntamientos. Y de caminos vamos a hablar de carreteras, porque recordamos que hace unos meses se paralizaban las obras de la carretera que une Navajas con Matet, y que bueno, pues está en estos momentos que hay más tráfico en la comarca, que estamos en periodo estival, pues revestía cierta peligrosidad esos arcenes que estaban elevados, y la Diputación pues ha tomado la decisión de poner medios ahora para guardar un poquito la inseguridad que había. Y a mí me gustaría que nos contaras en qué situación se encuentra ahora. Sí, pues lo que son esas obras ya han terminado, como bien comentas, se paralizó en Pascua, y cuando se tenía que haber reanudado no se reanudó. Diputación ha estado pues hablando con la empresa para solucionar de la forma más rápida posible, pero independientemente teníamos muy claro de que habían una serie de obras que había que ejecutar. Por una parte, como bien
comentas todo el tema de la peligrosidad que puede haber, porque había por una parte señalización provisional, o sea, era dejada caer, ¿no? Tanto conos como alguna señal de estrechamiento, de velocidad y demás. Eso no lo podíamos dejar todo el verano así. Por otra parte, había problemas de que habían esos arcenes o esas obras que se habían hecho en los laterales o ampliaciones de la calzada, que habían escalones. También no se podía quedar así por la peligrosidad que podía tener. Y por último, habían ciertas zonas, sobre todo en la salida de Navajas y muy cerquita de entre Matet y Algimia, que allí justamente también hay dos propiedades de ganado que les venía muy mal incluso entrar con los camiones, entrar comida, entrar agua, y lo que se hizo fue un contrato menor, y creo que fue Bexa quien se la adjudicó, y en apenas 15 o 20 días pues hicieron esas obras. Por una parte, dar acceso a todos los propietarios para que pudieran acudir a sus fincas y demás, y por otra, todo el tema de mayor peligro, por lo menos esas señales que estén ancladas y esos alterones que habían, por lo menos, aunque sea con tierra y compactado, pues que por lo menos podamos evitar peligros en estas fechas, que ya ves que fiestas en los pueblos, gente moviéndose de un sitio para otro, pues por lo menos... Y que quintuplicamos población. Claro, eso en prácticamente todos los pueblos. Y si quieres te cuento. Dime. Porque me estás hablando de carreteras y hay dos cositas relacionadas con carreteras. La de Castelnuovo. Por una parte de Castelnuovo, que se han hecho unos trabajos, la verdad... Sí, yo es que al nombrar la empresa Bexa he dicho, Bexa Castelnuovo, sí, también actuación. Se había, sobre todo en la travesía, no se ha podido hacer todo lo que hubiera gustado, que es prácticamente repasar toda la travesía, pero sí que habían ciertas zonas donde había mucho bache, donde estaba en muy mal estado, y era algo que ya demandó incluso antes de elecciones, pero como se estaba en obras y demás, no se hizo, pero cuando ya se terminaron o se estaba ahora con las obras de las rotondas y demás, pues ahora se ha hecho también dentro del proyecto de conservación y demás de Diputación, pues se ha mejorado todo lo que se ha podido esos badenes. Y también relacionado con carreteras, y así terminamos el tema. En el pleno de este último mes de julio se aprobó una propuesta también sobre el tema de seguridad en las carreteras de Diputación, sobre todo lo que son los elementos de contención en puentes, en curvas, todas que hablamos de biondas y demás, pues hacer un estudio y acometerlo también para evitar sobre todo los tramos o lo que puede ser peligroso, bien para motoristas, para ciclistas y para los propios conductores. Y vamos a continuar hablando de otras actuaciones que también se han aprobado recientemente o están a punto, no recuerdo muy bien, Tono, esos desfibriladores que queríais instalar en edificios municipales. Sí, yo creo que es una iniciativa que es muy interesante. Normalmente en todos los municipios tenemos locales donde se utilizan bien por jubilados, el propio consultorio médico, dependencias municipales. Yo no tengo ahora datos de hasta dónde se va a poder llegar, pero la intención es que los ayuntamientos puedan disponer, también dependiendo de ese número de población, de esos equipamientos que tienen, pues puedan disponer de desfibriladores, que no sea necesario ni llamar a una ambulancia, sino que se sepa dónde están. La empresa a la que se le adjudique el contrato de dotación de esos desfibriladores, dentro del pliego aparece el dar unos cursos de formación, porque al final debe haber gente en el municipio que conozca el manejo. Entonces hay unas ideas de que los miembros de asociaciones puedan ser conocedores, que ellos lo puedan transmitir al resto de asociados, y yo creo que al final es poner, sobre todo en los lugares de interior y demás, pues que esté esa posibilidad. Hay muchas piscinas donde ya, por ejemplo, existen, o sea, en todos los lugares donde pueda haber un riesgo por afluencia de personas, porque sea un lugar donde se concentran o se hacen actividades, pues que por lo menos pueda haber en todos los pueblos algún desfibrilador y que se le adjudica al ayuntamiento. Y en las pruebas deportivas, porque desgraciadamente en el Alto Palancia hemos visto cómo han fallecido personas después de pruebas en Navajas, es el último caso. Sí, por eso si son propiedad o el destino es municipal,
pues a mirar si ahora hay carreras en cualquier pueblo, pues por lo menos se sabe que independientemente de que haya una ambulancia, que haya tal, pero se sabe que en el ayuntamiento o en el local o en donde pues siempre está a disposición y que siempre hayan personas que se les haya formado para que se haga un uso correcto del desfibrilador. Yo creo que es un poco seguir la apuesta del gobierno provincial por dotar a los municipios de muchos servicios que pueblos grandes o sobre todo capitales pues tienen, ¿no? Y eso yo creo que hemos de seguir por ahí. Y una de las cosas importantes que siempre hablamos cuando viene esto, ¿no?, es de esas ayudas que la Diputación ofrece a los municipios y que en el último pleno pues se han aprobado muchas de las que hablamos, como la de los festejos taurinos, como ayudas a las recreaciones históricas. Cuéntanos. Pues mira, creo que una de las veces que vinimos a hablar, o viene Nieves o vengo yo, claro, nosotros solemos contar cuando salen las bases, cuando se publican, para un poco también que, independientemente que yo creo que se hace una labor importante de comunicarlo desde Diputación, desde los grupos políticos, a todos los ayuntamientos, yo creo que nos llega por varias vías, cuando sale la orden, tal, pues en este momento, y siempre suele coincidir también a mitad de año, que es cuando por el procedimiento administrativo pues se cumple más o menos los tiempos que das para que la gente prepare las solicitudes, que se hagan las valoraciones, se aprueben, pues ahora justamente en estas juntas de gobierno del mes de julio pues se han aprobado muchas de las que seguramente la gente recordará que en algún momento hemos hablado. Y por nombrar alguna, recreaciones históricas, por ejemplo, en esta zona se han aprobado subvenciones para Viver, Sot de Ferrer, Vall d'Almonacid, Jérica y Navajas. Vall d'Almonacid, la semana pasada tuvisteis una recreación o fue feria medieval. No, es una jornada que hacemos, como una cena medieval, con un pasacalle y demás, pero cuando nosotros en Vall pedimos recreación histórica es para repetir la guerra de Espadán, que la hicimos durante 2 anualidades. El año pasado la tuvimos concedida, pero el grupo recreacionista que tenía que venir no pudimos cuadrar las fechas y entendemos que esta vez lo podamos hacer. Y en otros pueblos como Sot fue... Para que no se confunda la gente, como sí, la semana pasada teníamos la feria medieval, no digamos, ya se refiere. En algún sitio sí que es feria medieval, en Sot fue no hace mucho por el tema de Carta Puebla, o sea que en varios, en Navajas pues... ¿Será para la Belle Époque? Efectivamente, o sea que... pues aquí son, yo he anotado 5 pueblos, pero pueden ser que haya alguno más. Otras de las ayudas que se han otorgado y ya se han publicado en este mes de julio, sabes que hay unas ayudas de Diputación para garantizar el abastecimiento de agua potable a los municipios. Eso sucede pues cuando en algún municipio hay alguna fuga importante que la tiene que automáticamente el ayuntamiento ponerse manos a la obra, pero luego existe la posibilidad de solicitar una ayuda a Diputación. Tenemos recientemente que en Sot de Ferrer una avería, tuvieron que venir cubas, pues todos esos gastos luego el ayuntamiento los puede recuperar. Y en este caso, pues ahí se han concedido a Begís, a Caudiel, a Sot, a Pavías. Otras... También existiría esa posibilidad de ayuda en caso de municipios en épocas estivales que se quedan sin el suministro de agua. Correcto. Hay en unos lugares, sobre todo nos pillan otras zonas de la provincia de Castellón, donde pueblos que habitualmente hay que ayudar con cubas, ¿vale? Entonces, ese gasto, que muchas veces no es la cuba del camión de bomberos, porque para que el agua puedas utilizarla como agua potable, pues tienen que ser cubas especiales, que eso, pues claro, tienen un coste, pues luego sí que lo pueden recuperar por aquí. Averías que hayan en los pozos, porque ahora normalmente ponemos en marcha todos las bombas para subir agua al depósito, para tal, es más fácil el que tengas alguna avería, pues todo eso que para un ayuntamiento es algo que viene de repente, no es por el mantenimiento, sino que puedes tener una avería de 3, 4, 5 mil euros, pues para un pueblecito pequeño, que eso tengas, y además que lo tienes que reparar, no puede ser algo que dices, pues esto no lo hago, sino que, y ahí yo creo que... Y eso son varias fases, o sea, varias resoluciones, en este caso es la segunda resolución, y todo el ayuntamiento que tenga algún tipo de avería o algún tipo de esta necesidad, durante todo el año está abierta, me refiero, que no es que ahora sucede algo, no, el ayuntamiento que le suceda va a poder solicitarlo y en la siguiente resolución concedérselo. Y luego hay otras, hablamos de festejos taurinos, esta es para apoyo a festejos taurinos, sobre todo de asociaciones, no de ayuntamientos, pues son muchas las asociaciones de
Almedíjar, Altura, Castelnovo, Matet, Segorbe, Valldamorací, Toras, El Toro, yo he nombrado unas Son cuantas. todas las peñas culturales taurinas que celebran actos y que no tienen otro medio de subsistencia más que de loterías o correcto, que a algunos les toca poner dinero de su bolsillo. pero aparte esto lleva Diputación unos 3 años creo que es, donde ayuda para todo, puede ser para la compra del toro, para hacer una exposición, para los carteles, o sea, un poco cada asociación ya, a lo mejor para la contratación de la ambulancia, o sea, las asociaciones taurinas que ya bastante hacen con organizarlos, pues por lo menos tienen... Además por la defensa de los festejos taurinos, ¿no?, la Diputación. Pues sí, la Diputación de Castellón sí, y muchos pueblos de Castellón y muchos de Valencia, porque yo creo, ahora estamos en fiestas y yo creo que no hay fiestas en esta zona nuestra, no hay fiestas... No tendría sentido no hay fiestas sin toros. Esta semana estamos en Soneja y hay que ver la gente que acude a Soneja a ver toros, por supuesto con el respeto, sin el maltrato animal, con toda todo lo que hay que tener, con su ambulancia, con sus colaboradores, haciendo las cosas bien, pero yo creo que es una fiesta que yo creo que la tenemos muy arraigada en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, y yo creo que hemos de defenderla, porque no solo por el tema de fiesta, sino por todo lo que hay alrededor de la fiesta, los establecimientos, los ganaderos, o sea, hay mucha gente que vive o en parte subsiste por las fiestas. Más ayudas, desratización, desinsectación, desinfección. Desratización. Este año, ¿cómo va la campaña? Aunque sería Mario García el que nos tendría que informar, ¿cómo va la campaña del mosquito? Y demás, pues mucho mejor que el año pasado. El año pasado hablamos de plaga. Este año coincide que las condiciones no son las más idóneas para el mosquito, ¿no? Porque sí que es cierto que está haciendo mucha calor, pero no está lloviendo, por lo tanto, esos lugares donde la humedad, donde se depositaban aguas, pues eso este año no está sucediendo. Si a eso le sumamos que se están haciendo tratamientos preventivos bastante bien coordinados entre Diputación, entre los ayuntamientos y tal, y una campaña de sensibilización importante para que la gente sepa cuando tiene sobre todo casas donde tienes los macetas, que no haya agua, que no se te queden en un pozal, tal, que las piscinas donde hay agua, pues intentar en los propios dentro de los ayuntamientos, pues todo donde del agua de saneamiento, de tal, pues que no se te quede agua en las rejillas. O sea, yo creo que hay una campaña importante de sensibilización, lo que se está actuando de preventivo, y aparte, especialmente, es que las condiciones no son buenas para los mosquitos, entonces que dure así. Pues eso muchos ayuntamientos las tienen. También, ahora que es relacionado con fiestas, los pueblecitos más pequeños, sobre todo, han tenido recientemente, a mediados de julio, las ayudas para el tema de cine de verano y animaciones infantiles, y los más grandes, un poquito más grandes, el tema de parques infantiles que también se han desarrollado. Y también el circo. Eso sí, es una iniciativa que es una actuación, o sea, más o menos por comarcas, en este caso en Viver, pues luego ya nos vamos a Artana, tal y cual, o sea que hay iniciativas de Diputación que las suele, pues eso, repartir, que se haga en un sitio de cada comarca y al año siguiente cambiar, y todo relacionado con la fiesta. No hace mucho también se resolvieron unas ayudas que hay para asociaciones de jubilados, no, para las de jubilados, para obras de rehabilitación o reforma de los locales, y también para equipamiento. Pues prácticamente todas las asociaciones de la tercera de jubilados y pensionistas de la comarca tienen esa ayuda. Y por último, por no alargar, porque son unas que son muy importantes también, que es todo el tema de mejora de la eficiencia energética. También en la Junta de Gobierno del 12 de julio se aprobaron las ayudas a municipios para sustitución de lámparas de lo que son de vapor de sodio y de mercurio con LEDs, sobre todo con el ahorro que permite luego a los municipios esa factura de la luz. Y mira que Algimi, Almedíjar, Azuévar, Barracas, Vejís, Benafer, Castelnovo, Caudi, Elcho, Bargaibiel, Geldo, Sot, Teresa, El Toro, Valldamorací, o sea, son muchos los municipios que en algún caso es la última fase, porque eran 3 años, es el último momento que teníamos para solicitarla, y en otros casos, gente que no empezó hace 3 años,
pues esos municipios están sustituyendo ahora las luminarias. Yo creo que es importante esa labor. Y también, por último, de ayudas, que también es la época. También recuerdas que tuvimos unas ayudas para adecuación de piscinas municipales, ¿vale? Pues también se resolvió. No todos los ayuntamientos hemos o han podido hacer las actuaciones porque se resolvió prácticamente al inicio del verano. O sea, todo lo que ha sido alguna obra en la piscina es muy complicado porque ya estábamos metidos en el verano, pero todo lo que ha sido compras que nos exigía sanidad, de tener aparatos, de hacer unos controles, de tal, pues todo eso sí que se ha podido hacer, que lo hubiéramos tenido que hacer de todas formas, de forma obligatoria para cumplir la ley, y de esta forma nos hemos podido beneficiar. Y lo que son obras, como tenemos tiempo para justificar, se puede hacer una vez termine la campaña, pues algunos era sustituir o hacer una rampa de acceso a la piscina, en otras sustituir unas duchas, en otras. Entonces yo creo que son ayudas, en este caso estas eran novedad de este año, pero sobre todo fue, si lo recuerdas, porque hubieron bastantes inspecciones en las piscinas. Sí, te iba a recordar yo la piscina de Matet, que el año pasado tuvo que cerrar por las condiciones en las que se encontraba, y que este año, pues felizmente, está abierta. Seguramente con esta ayuda, o se habrán adelantado independientemente a la ayuda, pero saben que lo van a recuperar. Pues había muchos casos de esos, de que el tema de las condiciones higiénico-sanitarias, o en otro caso de accesibilidad o de control sanitario. O sea, ahora estamos haciendo unos controles mensuales. Que algunas estaban ya un poquito sí, eso, lo que pasa es que con esta ayuda las depuradoras era muy difícil llegar, porque estamos hablando que eran unas ayudas que el tope eran 8.000 euros. Cualquier sistema de depuración, aunque sea de una piscina pequeñita, estamos hablando de entre 15 y 20.000 euros. Pero sí, para todas esas cosas de cambiar una ducha o la escalera de acceso o mejorar la red o los controles o cualquier cosa. Incluso la entrada a la piscina para personas disminuidas, que por tampoco supuesto, tenían. todo el tema de accesibilidad era muy complicado. Entonces, hay muchos municipios que han optado esa subvención y que lo han podido ejecutar. Tono, se me olvidaba una cosa. Y es que también esta semana, si no recuerdo mal, se firmaba ese convenio entre Diputación, Generalitat y Mancomunidad para el plan de dinamización de la comarca del Alto Palancia. Sí, se publicó la resolución de ese convenio, se publicó apenas hace una semana, el 28 de julio, y es un convenio a 4 partes. Por una parte la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de Turismo, la Diputación a través del Patronato Provincial, la Mancomunidad Alto Palancia y por otra parte la Agrupación Empresarial de Turismo. Es para realizar un plan de competitividad turística en el que las acciones las realizará la Mancomunidad, ¿vale? Y la dotación son 100.000 euros del Patronato de Turismo, 100.000 euros de la Agencia Valenciana y 100.000 euros que tiene que aportar la Mancomunidad. Y son, pues eso, muchas acciones a realizar, siempre relacionadas como destino turístico y un plan de competitividad turística en el ámbito de esos pueblos, de esos equipamientos y de esas infraestructuras que tienen los pueblos pertenecientes a la Mancomunidad. Por tanto, es una oportunidad también para pues dar a conocer mejor la comarca, para mejorar y adecuar esos equipamientos que existen. Incluso hablamos de tema también de rutas, o sea que yo creo que es importante, y es importante sobre todo la suma de esfuerzos, que al final, ahora recientemente lo estábamos viendo, creo salía hoy en prensa, lo del plan de empleo que al final se suma a la Diputación. La Diputación todos los años saca un plan de empleo conjunto, que este año se tuvo que retirar porque la aportación de Generalitat no se concretó, y pues es algo que nos viene muy bien a los municipios, porque al final es la posibilidad de contratar a alguna persona. El municipio ponía también un 33% de ese sueldo, pero si tienes una ayuda del 66% de 2 administraciones, pues mucho mejor. Ahora nos hemos encontrado que hemos empezado el verano y no hemos podido ni utilizar esos fondos que otras veces utilizamos, ni lo que son ENCOR y demás de Generalitat, que pues acaban de salir las subvenciones, el plazo de solicitud. Ahora, siempre son bienvenidos, porque al final puedes contratar gente, pero cuando los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, necesitamos personal en los municipios, son cuando tenemos
es en el verano, es cuando tienes que poner en marcha la piscina, es cuando tienes que tener los alrededores del pueblo, porque está mucho más transitado, cuando tienes más gente en los municipios, que generas más basura, que generas... Es algo que yo creo que ha sido entiendo que es por el tiempo y demás, pero que hemos de intentar ser capaces de que todas esas ayudas salgan mucho antes y que los pueblos podamos disponer de esas personas cuando realmente lo necesitamos. Que ahora, cuando se conceda, por supuesto que hay trabajo para hacer en todos los municipios, pero yo creo que lo valoraríamos más si aprovecháramos los momentos en que los pueblos están más concurridos. Y Tono, también para finalizar ya, y aprovechando que te tenemos, si eres alcalde de Valdealmonacid, esta semana en prensa salía que la Iglesia finalmente en octubre puede empezar esa segunda fase. Estamos hablando podemos hablar, sí que hablamos de que en el último trimestre, si todo va como parece ser que va a ir, hemos ido transcurriendo y pasando escalones, pues habría que tener un proyecto que está, tenía que haber unos informes que están, tenía que haber una dotación presupuestaria que está y un pliego para la adjudicación de esas obras que también están, y ahora falta esa tramitación administrativa, que será pues que las empresas puedan optar, que se publique, que se haga la selección, que se el baremo, la selección, la adjudicación. Vamos a ver, yo cuando hablaba el otro día de octubre, pues yo estaba pensando pues eso, que el mes de agosto es un mes muy complicado para la administración, por vacaciones, además por tal. es inhábil. Claro. Entonces, esperando que en septiembre y demás eso se mueva, o incluso se pueda mover en agosto, pero que el tema de publicación y demás, y veamos los plazos que se da para que las empresas puedan optar, se pueda adjudicar. Después de 11 años, creo que hablamos ya de 11 años, porque eran 10, ahora ya son 11, después de 11 años, los vecinos, el ayuntamiento, las asociaciones de Valdealmonacid, las cosas ya no nos van ni de un mes ni de dos, es decir, lo que estamos es porque al final esto vea la luz, ya no tenemos ninguna fecha precisa debe estar terminada para inaugurar. Es igual octubre que diciembre. Efectivamente, es decir, lo que creo que todos esperamos es que se ponga en marcha, luego una vez se esté trabajando allí, serán 3 meses, serán 4, nos da igual tenerla para febrero que para Pascua, que, por decir algo, para el verano que viene, pero sí que es una situación... Yo creo que la Inmaculada sería una fecha ya, clave, la Inmaculada, ¿no? La Inmaculada es imposible, la Inmaculada es en diciembre, es imposible que pueda estar, pero que no pasa nada, o sea, no nos va, lo que te digo, no nos va de un mes ni de 2 meses, queremos que se comiencen las obras, que se puedan terminar, que podamos dar el uso a la Iglesia como la gente y demás se merece, que pueda ser también el tema de patrimonio es importante, la iglesia de un pueblo, y que podamos volver a llevar allí el retablo gótico que estaba aquí en la Catedral de Segorbe, y que al final tengamos un lugar digno, uno sea más creyente, menos creyente, pero un lugar digno donde están las imágenes, donde celebrar las misas, las bodas, los entierros especialmente, y que el espacio que ahora está ocupando la Iglesia pues se utilice para lo que en su momento se hizo, que son para las asociaciones, para reuniones, y yo creo que al final ganaremos todos, ganan las asociaciones, pero sobre todo gana el pueblo de tener yo creo que es el bien principal de un pueblo, en estos pueblos pequeños, pues que vuelva a estar en marcha, y un poco la esperanza que tenemos es que en el último trimestre se pueda estar trabajando en la Iglesia. A las puertas ya de las fiestas, ya no nos queda más que añadir en este espacio de las fiestas. Imagino que hablaréis en el espacio dedicado para ello, pero ¿nos podrías avanzar algo de lo que sea novedoso de este año para fiestas o se sigue con la misma rutina? No, vamos a ver, en los pueblos pequeños se puede, entre comillas, innovar poco, ¿no? Y más... Con tradiciones. Sí, más yo por desgracia, por suerte, hay mucha gente, por ejemplo, en Vai, que colabora con las fiestas, colabora no solo económicamente, sino que colabora el trabajo. Ayudando. Pero por desgracia son muy poquitos años en los que existe una comisión de fiestas que pueda dedicar tiempo y su esfuerzo en organizar y en cambiar. Cuando se hace desde el ayuntamiento, bastantes cosas tenemos ya muchas veces como para estar
innovando, siempre se innova algo, ¿no? Y intentas hacer unas fiestas dignas, porque como yo en el Saluda de este año lo digo así, es decir, hay veces que se nos critica de que el ayuntamiento ponga dinero para fiestas, independientemente de que el grueso son las cuotas, los entablados, las publicidad y demás, pero hay una parte que la sufraga el ayuntamiento, porque si no sería imposible. Sí que sería posible pues haciendo unas peores fiestas, pero yo creo que un pueblo pequeño se merece unas fiestas dignas, porque no solo son las fiestas, yo creo que las fiestas son lo que permite que otras cosas a lo mejor funcionen a lo largo del año, ¿no? Y que las asociaciones, por ejemplo, estén activas y que hayan sobre todo muchos negocios que se nutren especialmente de estos días de fiestas. Estamos hablando de bares, de tiendas, de casas de alquiler. Por lo tanto, y ya no solo pensando en el disfrute de la gente, sino pensando en que para que el pueblo en muchos casos se mantenga, que la gente, yo lo decía ahí, digo, si hiciéramos unas malas fiestas se llenaría el pueblo, la gente vendría, alquilaría casas, yo creo que la gente, y la prueba está que estamos ya prácticamente en fiestas, y cuando vas a ver el boom de gente en el pueblo, ahora hay mucha más gente que en invierno, por supuesto, pero cuando va a haber el boom ese de que todo está lleno, de que la gente por las calles, la gente en los bares, son los días de fiesta. Por lo tanto, la gente se planifica, busca sus vacaciones, el trabajo tal, pensando en esos 15 días de fiesta poder estar en su pueblo. Por lo tanto, hay que hacer fiestas y lo que hablamos de innovación, pues nosotros lo que intentamos es, pues somos de orquestas, pues que hayan buenas orquestas, como antes hablamos de los toros, pues que la Semana Taurina pues sea una semana que esté bien, pero y sobre todo, pues como ahí se da cabida que todas las asociaciones, da igual que sea la taurina, que los jubilados, que la ecocultural, aporte a esas, pues poco a poco se innova, porque esas asociaciones son las que dicen, yo voy a hace este viernes pasado hicimos la Noche de los Murciélagos, pues fue una asociación ecocultural, hicieron una charla con una persona de consellería, pusieron unas cajas nido, estuvieron luego con radiofrecuencia, pues son cosas nuevas, y la cena medieval o el castillo que este año cumple su 25 aniversario, pues hace actividades, la banda de música, es el centenario de la banda de música de Valladolid, pues dentro de todo pues hay novedades respecto a otros años, pues un concierto al pie del castillo, o sea que siempre se innova, pero porque la gente al final quiere hacer cosas y ahí tienen su cabida. Los jóvenes de este año, pero jóvenes me refiero a los de 14 años, de 13, de tal, que en la piscina los ves jugando a las cartas, tal, pues este año el campeonato de guiñote no es como el de navajas o como el de tal, sino que es uno de andar por casa, pero hemos hecho uno de mayores y otro de juveniles, le llamamos, o de jóvenes, porque los jóvenes de 14, de 15 años, de 16, 17, también quieren jugar al guiñote, pues hoy hemos hecho un campeonato un poco aparte para ellos, y que en vez de estar en la piscina, pues que estén en la plaza del pueblo, tal. O sea que siempre hay cosas que se hacen nuevas. Así, sí. Pero yo creo que son unas buenas fiestas, la gente suele estar contento. Valladolid es un pueblo que participa mucho de las fiestas, colabora mucho en las fiestas, eso a diferencia de otros municipios que yo hablo con alcaldes y tal, y, las cuotas, el cobro, ahí no vamos, se echa bandos y la gente acude y paga su cuota, y luego, más que lo importante es que participa. Cualquier actividad que haces, el sábado tuvimos la cena medieval, pues en un pueblecito como Vai, pues éramos 380 personas cenando en la plaza, aparte de la gente que pudiera estar en los bares, pero cenando con la cena que preparó la asociación, con tal. Y ahora hacemos las verbenas, lo montamos en la parte fuera del pueblo y utilizamos 900 sillas para las cenas, o sea que estamos hablando de cantidades, o sea, en un pueblo de que en fiestas pueden haber 1.500 personas, pues 800 o 900 se reúnen en la zona de las cenas y demás. Por lo tanto, eso es lo que más te satisface cuando organizas algo y la gente responde, pues estás encantado, no mirando lo que ha costado ni el esfuerzo, sino viendo que la gente al final participa. Sería muy triste el hacer una orquesta muy buena y que la gente no acudiera, que no, pues en Vai por suerte tenemos esa parte, que la gente participa y valora que se hagan unas buenas fiestas.
Pues muchas gracias, Tono. Si quieres añadir algo más y si no, pues despedimos hasta después del veranito, ¿no? Como nos veremos en otra ocasión, yo creo que oye, le hemos contado bastantes Largo y cosas. tendido. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Encantado.